Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de White Pill, tu nuevo podcast de política favorito, donde intentamos informar sobre lo que está pasando en el mundo a nivel de geopolítica internacional de la forma más objetiva posible, teniendo en cuenta de que soy una persona y algo de subjetividad va a haber siempre, pero intentando tratar la información como lo que es, ¿no? Que es información objetiva de ha pasado esto, estas son las consecuencias, así funciona, etcétera, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar hablando de un país curioso como es Japón. Y a mucha gente le puede parecer en plan, ¿a mí qué cojones me importa lo que esté pasando en Japón? Pues te importa más de lo que te piensas porque al final tenemos que entender que vivimos en una economía mundial. Y cuando se hablan de estos términos, la gente es como que no acaba de entender muy bien lo que implica, yo creo. Al final, la situación en la que tenemos ahora mismo, gracias a la globalización, es que cualquier cosa que pase, o sea, lo que pasa en Venezuela afecta a España, lo que pasa en España afecta a Japón, lo que pasa en Japón afecta a Estados Unidos inevitablemente, porque tenemos lo conocido como exportaciones e importaciones. Es decir, España no solo abastece a los españoles, sino que también exporta productos al resto del mundo. Un buen ejemplo es China. China es el mayor exportador, yo creo, del mundo. Entonces, la economía china inevitablemente va a afectar al resto del mundo porque compramos sus productos, ¿vale? Entonces, aparte de que esta información es relevante, vivas donde vivas, porque te va a afectar de una manera u otra, también es interesante porque vamos a aprender básicamente cómo funciona la sociedad capitalista en la que vivimos a día de hoy, ¿vale? Porque vamos a hablar de temas como cómo realmente funciona la inflación, qué reacciones puede tener las acciones que se cometen a nivel político. Vamos a entender un poco cómo funciona el mundo y la vida, ¿vale? Básicamente, que esto es información muy relevante porque al final, nos guste o no, vivimos en sociedad y vivimos en un sistema, ¿no? Entonces, tener información de cómo funciona este sistema puede hacer que podamos jugar nuestras cartas de la forma más rentable posible para nosotros con unas normas que, pues tristemente, no hemos elegido nosotros, pero podemos usar a nuestro favor. Entonces, después de esta mega introducción, vamos a hablar de qué es lo que ha pasado en Japón y vamos a ir introduciendo todos estos temas y explicando los conceptos de la forma más sencilla posible para que se entienda, tengas o no tengas contexto de lo que ha pasado de antes. Entonces, el titular es fácil. Se dispara el tipo de interés de la deuda pública japonesa y salpica a los mercados globales después de que la primera ministra japonesa, que básicamente allí la primera ministra es como aquí el presidente, ¿vale? Después de que la presidenta de Japón, Sanae Takaichi, anunciara un mayor déficit público. Vale, aquí hay muchos conceptos, ¿no? Que al final yo lo leo y lo entiendo porque yo estoy familiarizada con estos términos, pero que si no estás muy familiarizado pueden sonar un poco a chino, bueno, o a japonés en este caso. Como es el tema de que se dispara el tipo de interés de la deuda pública o qué significa que esta esta señora haya anunciado un mayor déficit público. Vale, traduciéndolo a cosas más simples de entender, lo que ella propuso es lo siguiente, es que la gente pagará menos impuestos. Sobre todo el impuesto que quería quitar era el de la comida, ¿vale? O sea, al final, el del consumo. Tenemos que entender que nosotros hay impuestos que pagamos, aunque no los veamos como tal, ¿no? Tú si trabajas, cuando te llega la nómina a final de mes, tú puedes ver cuánto porcentaje de IRPF, de etcétera, 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 te han quitado. ¿Vale? En este caso no es un impuesto que podamos ver, o sea, tú no, cuando vas a comprar comida, tú no ves, este es el precio real de la comida, pero este es el que tú vas a pagar porque vas a pagar IVA. No, esto no lo vemos, pero sí que lo pagamos, o sea, es un impuesto más que pagamos desde que nacemos, porque desde que tú naces y empiezas a pagar cosas,
siempre vas a pagar ese impuesto, ¿no? En España es conocido como, bueno, en Europa es conocido como el IVA, allí en Japón es lo mismo, pero es básicamente el impuesto al consumo, ¿no? Y ese es el que quería quitar, que puede parecer una tontería, pero realmente sí que es bastante relevante. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis cómo puede afectar este impuesto, ¿vale? En el caso de Japón, el 10%, este impuesto al consumo es del 10% para la mayoría de bienes y servicios y del 8% para alimentos y bebidas no alcohólicas, porque se entiende que son de primera necesidad, entonces se pagan menos impuestos. Esto hace que, por ejemplo, en Japón una manzana suele costar alrededor de 200 yenes, que serían aproximadamente 1,20 euros. Así que con este impuesto del 8%, lo que tú pagarías no son ese 1,20 euros de manzana, sino 1,31 de manzana. Que sí, que en este caso son solo 11 céntimos, pero estamos hablando de una manzana. Cuando tú no vas al supermercado a comprar una manzana, ¿no? Tú compras pues la compra de la semana, del mes, del día, de lo que sea. Todo este 11 céntimos, que en este caso se ve como algo ridículo, va sumando y hace que al final tu compra salga mucho más cara de lo que saldría si este impuesto no existiera. Entonces, este es el que quería reducir. O sea, que sí que es una medida importante. Si aquí quitaran el IVA, o sea, o viniera un partido político y dijese, os voy a quitar el IVA, que cuidado, espérate que no le esté dando yo ideas a Vox. Pero bueno, os voy a quitar el IVA. Todo el mundo, vamos, a votar como locos, porque realmente sí que sale rentable. Pero claro, tiene consecuencias, y eso es lo que no te van a contar. Pero encima, en este caso, no es solo que no te cuente las consecuencias de quitarte este impuesto, sino que encima va a tener, o sea, va a recaudar menos impuestos y va a emitir más ayudas. Cosa que es completamente contradictoria. O sea, en cualquier momento, cualquier presidente político, da igual del país, da igual, cualquier político que te diga que va a bajar los impuestos, puede ser verdad que los baje, pero sí o sí entonces va a venir con una serie de recortes. Y ese político elegirá de dónde salen esos recortes, si de educación, de sanidad o de dónde. Pero sí o sí, si tú vas a recaudar menos, tienes que gastar menos también, porque si no, la única solución que te queda es endeudarte. Y endeudarte es un problema también, porque si tú tienes un país muy endeudado, dependes de que las personas de ese país o a nivel internacional, porque cualquier persona puede comprar deuda de otro país, dependes de que esas personas quieran ayudarte, digamos, pagándote esa deuda, pero que tú luego tienes que devolverle con intereses. Esto lo explicaré luego más tarde mejor, ¿vale? Pero me refiero, simplemente es para que se entienda de que tú no puedes decir, voy a recaudar menos impuestos y voy a dar más ayudas, ¿vale? Porque es completamente contradictorio. Encima, ni siquiera, lo que ya planteaba, ni siquiera eran ayudas tipo de hacer más infraestructura pública, mejorar hospitales, mejorar carreteras, mejorar, que al final a la larga, aunque si esa es tu propuesta, aunque a corto plazo no salga, o sea, no tenga sentido y haga que el país esté en una situación muy frágil, es verdad que a largo plazo puede llegar a tener beneficios, ¿no? Porque mejoras toda la infraestructura pública, la gente puede vivir mejor, puedes atraer a más personas de fuera que vengan a vivir a tu país, o sea, puede resultar en un resultado bueno, ¿vale? Pero en este caso no era esto, no era voy a mejorar la infraestructura pública, sino que era directamente hacer transferencias de dinero a personas pues necesitadas, ya sea pues personas que tengan algún familiar con discapacidad, familias numerosas, etcétera, 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 ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque te doy estos 1.000 euros ahora, pero sabe Dios lo que va a pasar, porque si a ti te estoy pagando 1.000 euros, significa que yo esos 1.000 euros se los tengo que quitar a otra persona, porque si no me quedo sin dinero, ¿no? Entonces es un problema, pero es muy lógico pensándolo, o sea, si lo pensamos como medida para el bienestar, es una mierda, o sea, es una mierda, porque o sea, solo beneficia al presidente, ¿vale? Pero si lo vemos como medida de marketing, ¿vale? Como puro marketing, es la hostia. Porque claro,
las personas, si tú mejoras la infraestructura pública, las personas no van a ver esa mejora de una forma tan clara, ¿no? Pero si de repente tú les metes 1.000 euros en la cuenta, hombre, es que lo ven claramente, ¿no? O sea, ven que les has subido 1.000 euros en la cuenta. Y eso, lamentablemente, es lo que más tira a la gente. Es el corto plazo, es lo que me vayas a dar ahora. Lo que pase después, pues ya pasará después. Y esto es un problema. Siempre hay que pensar que a la hora de que tú gestiones tus propias finanzas personales, a la hora de pensar en la economía de un país, a la hora de tú votar a un partido político, tienes que tener en cuenta de que las medidas tienen que ser sostenibles a largo plazo y beneficiarias a largo plazo. Porque si no, de nuevo, es pan para hoy, hambre para mañana. Y es el caso de Japón. Pero claro, como medida de marketing para recaudar votos, es increíble, porque la gente, claro, está encantada. O sea, voy a pagar menos impuestos y encima me vas a dar transferencias bancarias para ayudarme. O sea, maravilla, te voto. Pero claro, por eso hay que educar a la gente. Entonces, todo esto se plantea sin que la presidenta en ningún momento diga claramente cómo iba a hacer esto. O sea, cómo iba a pagar estas ayudas si iba a recaudar menos dinero. O sea, en ningún momento hay como un plan claro de voy a hacer esto, con esto, con esto y con esto. No. Simplemente son, pues eso, anuncios. Es como si sacaras anuncios de marketing, pues anuncios. ¿Qué pasa? Que todo tiene consecuencias, obviamente. Tú anuncias eso como presidenta del país porque no es algo que anuncie una persona que quiere entrar en el poder. Es algo que está anunciando una persona que ya está en el poder. O sea que si mañana se levanta y dice, pues voy a aplicar esta medida, nos jode a todo el mundo. Entonces, claro, los mercados en ese caso dijeron, vale. O sea, tú, Japón, el país más endeudado del mundo, te vas a endeudar aún más. Porque claro, la única forma de que puedas dar ayudas y reducir impuestos es que te endeudes aún más. Bueno, pues entonces hay mucho más riesgo de que yo cuando al cabo de 10 años quiera retirar mi inversión para tener ese dinero, no me lo vayas a poder dar. Porque vas a estar tan sumamente endeudado que no vas a tener de dónde sacar dinero, no vas a tener cash, no vas a tener dinero real. Entonces hay mucho más riesgo de esto. Por lo tanto, si tú quieres que yo me gaste mi dinero en tu deuda pública, me tienes que aumentar los intereses. Es decir, tiene que ser más atractivo para mí. Tiene que ser que a la larga, de aquí a 10 años, me vaya a salir mucho más rentable de lo que me salía hasta ahora. Porque si no, yo no me voy a arriesgar. Yo prefiero pagar deuda pública de Estados Unidos o de otro sitio donde haya menos riesgo y me den mejores intereses. Entonces, inevitablemente, los intereses subieron. Porque claro, si tú emites deuda, tú realmente lo que estás haciendo es emitir deuda esperando a que la gente compre esa deuda. Porque si la gente no compra esa deuda, te quedas sin dinero y arruinas al país. Entonces, para que esa gente diga, vale, venga, voy a gastar mi dinero en tu país, tienes que ofrecerle la mejor oferta posible para que les salga rentable a ellos, porque si no, nadie va a invertir, obviamente, ¿no? Entonces, este es el caso. A lo mejor hay gente que aquí esté un poco perdida con el tema de invertir en deuda pública y demás, entonces lo voy a explicar para que se acabe de entender bien. Tú como persona, ¿vale? Que quieres, que entiendes que hay inflación en el mundo, ¿vale? Esto es innegable, esto no es una teoría especulativa, no. ¿Vale? O sea, la inflación existe, se puede ver, o sea, mira lo que costaba un coche hace 50 años y lo que cuesta ahora, o cualquier otro tipo de producto, se puede ver. La inflación existe, la inflación es básicamente que con el tiempo el dinero pierde su valor, ¿vale? Y esto se puede ver acelerado por medidas políticas. Entonces, tú para conservar tu dinero, ¿vale? No vale con ahorrarlo. O sea, tú si ahorras 100 euros, de aquí a 10 años no tendrás 100 euros. De aquí a 100 años, pues a lo mejor tienes 80. O depende de cuánto haya subido la inflación, ¿vale? Pero ahorrar no significa guardar tu dinero. Significa que se va a ir devaluando y te va a ir
o sea, vas a ir perdiendo dinero si estás ahorrando. Lo que pasa es que no es tan evidente como que literalmente en tu cuenta se vaya borrando dinero, ¿sabes? Si fuese así, la gente invertiría mucho más, porque lo vería. Pero como no lo ven, como parece que esto no pasa de verdad, pues, ¿para qué voy a invertir? Yo ahorro y ya está. Error. Esto es como lo del IVA. Al no verlo, no eres consciente de que estás pagando un impuesto más, pero lo estás pagando. Al no ver que estás perdiendo dinero en tu cuenta, no eres consciente de que eso está pasando, pero eso está pasando. ¿Vale? Y ese es el problema que tenemos. Y como no hay suficiente educación financiera para explicar estas cosas, la gente no lo sabe. Porque es que es muy complicado de entender y de ver, porque no se ve. Es invisible, literalmente es como si te robara el dinero un duende invisible. Entonces, tú lo que puedes hacer para mantener ese dinero son diferentes cosas. Tú puedes invertir en muchas cosas, puedes invertir en inmuebles, puedes invertir en la bolsa, puedes invertir en lo que te dé la gana, ¿vale? Hay muchas cosas. Y una de las cosas en las que puedes invertir es en la deuda pública de otros países o de tu propio país. En el caso de la deuda pública japonesa, normalmente suele ser algo bastante poco riesgoso y bastante bien. O sea, normalmente sale bien el invertir en deuda japonesa en el sentido de que históricamente siempre se ha mantenido bastante lineal, ¿vale? Y en la economía pasa una cosa, cuanto más porcentaje de riesgo hay, más beneficio. Contra menos riesgo, menos beneficio, ¿vale? Esto es prácticamente científico, ¿vale? O sea, esto es matemático. O sea, de hecho sí que es matemático. Entonces, eso hay que entenderlo. Entonces, en el caso de la deuda japonesa, pues funciona muy bien para esas personas que quieren invertir, pero con un riesgo bastante moderado, ¿vale? En el caso de la deuda japonesa suele tener unos intereses del 2-4% ahora mismo, ¿vale? Para hacer el contraste, lo he querido comparar con el S&P 500, ¿vale? El S&P 500 es una bolsa estadounidense donde están las 500 empresas que más, o sea, como las 500 empresas más importantes o que más dinero ganan de Estados Unidos, ¿vale? Y suele ser un fondo bastante bueno para invertir. ¿Por qué? Históricamente siempre también se ha mantenido bastante bien, lo único que suele tener más bajadas y subidas. O sea, en el caso, es literalmente como si fuera un gráfico. Tú, si inviertes en deuda japonesa a 10 años, tú en esos 10 años lo que vas a ver es algo así. Bastante lineal, el interés se mantiene, bastante tranquilito. O sea, no vas a tener el miedo de repente entrar y ver que todo ha caído, ¿vale? Si tú metes en el S&P 500, tú en esos 10 años lo que vas a ver es subida, bajada, bueno, a ver, no es tan heavy, pero subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada. Incluso en algún momento te vas a ver en números rojos, ¿vale? Y esto normalmente hace que la gente que no sabe estas cosas le salten todas las alarmas, desinviertan y lo que acaban haciendo es perdiendo el dinero, ¿no? Cuando realmente lo más interesante cuando todo está cayendo es mantenerse. Porque subirá. Eventualmente subirá, no os preocupéis. Siempre ha subido. O sea, siempre ha subido. Entonces, esto, para hablarlo en números exactos, pasaría lo siguiente, ¿vale? Si, por ejemplo, tú inviertes 10.000 euros en deuda japonesa, de aquí a 10 años... Teniendo en cuenta que tendrías más o menos un 2,2% de interés al año, acabarías después de esos 10 años con 12.400 euros. Es decir, tendrías unas ganancias de 2.400 euros por haberte mantenido ahí durante 10 años. En el caso del SP500, si también inviertes 10.000 euros, normalmente la media histórica ha sido de un 9% anual. Entonces, al cabo de esos 10 años, no ganarías los 2.400 que ganabas con la deuda japonesa, sino que ganarías 13.000 euros, ¿vale? Como podéis ver, la diferencia es abismal, ¿vale? Tú meterías 10.000 euros y al cabo de esos 10 años sacarías 23.000. Es una diferencia bastante alta, pero también porque durante esos 10 años constantemente verías subidas y bajadas en una y en la otra verías algo más lineal que asusta menos.
Al final esto no hay como una fórmula de sí, tienes que invertir 100% en esto o en lo otro, no. Depende mucho de tus objetivos. Si tú simplemente quieres invertir en algo que sea muy lineal, muy seguro y que en principio pues no te va a dar grandes beneficios, pero tampoco te va a hacer sudar, pues a lo mejor es más interesante para ti pagar deuda japonesa. Si eres un poco más tolerante al riesgo, pues a lo mejor sí que puedes invertir en algo como el SP500, que realmente a largo plazo te va a dar más beneficios, ¿no? Depende mucho, tienes que saber cuánto riesgo puedes tolerar y informarte muy bien para este tipo de cosas. Obviamente yo no puedo dar aquí consejos de inversión, porque literalmente me podrían denunciar por ello, porque aún lo seré, pero aún no soy analista financiera ni asesora financiera, entonces pues es lo que toca. Pero nada, eso simplemente os lo estaba explicando para que entendieseis un poco en plan, porque si no, en plan, si no conoces esto y te explico de que Japón emite deuda esperando que alguien la compre, es como, ¿y por qué la gente que querría comprar deuda de otro país? En plan, ¿la gente realmente es tan solidaria? No, o sea, no es que sean solidarios, sino que obviamente van a sacar un beneficio a largo plazo de esa inversión, ¿vale? Es para que se entienda, y esto no es algo raro que haga Japón, esto lo hacen todos los países, ¿vale? Y es algo bastante común el invertir en deuda pública de otros países. Entonces, con todo esto explicado, para que se entienda perfectamente todo lo que está pasando en Japón, vamos a seguir, ¿vale? Esto era un poco explicar ciertos conceptos, explicar cositas, ¿no? Porque todo esto es más enrevesado de lo que parece, tiene más chicha de lo que en las noticias o en un TikTok te puede salir, ¿vale? Entonces, vamos a los hechos, ¿vale? El 8 de febrero de este año es cuando se celebrarán las elecciones anticipadas en Japón. Anticipadas por ella misma, o sea, vale, ahora mismo está esta presidenta gobernando, ¿vale? Y en Japón, como en España, cada 4 años se hacen unas elecciones donde la gente vota y pues a quien voten, pues presidente, ¿no? Y en este caso, en Japón, hay la opción de poder convocar elecciones anticipadas, que como bien dice su nombre, es que esas elecciones se celebren antes y esto es una herramienta muy interesante para los políticos. En este caso es muy interesante para ella porque realmente cuando tocaría, siguiendo el periodo de 4 años, las próximas elecciones sería en 2027, ¿vale? O sea, de aquí a un año. ¿Qué pasa? Que ahora mismo esta presidenta, esta señora, tiene muchos apoyos pues, entre los ciudadanos, a nivel parlamentario tiene una gran mayoría, etcétera. Está en una situación muy positiva, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que no se quiere arriesgar a que pueda pasar cualquier cosa de aquí a un año que pueda hacer que pierda apoyos tanto de ciudadanos como a nivel parlamentario, etcétera. Que pueda. Porque es que realmente esto es así, o sea, mañana puede aparecer un mega accidente en Japón causado por X cosa y a lo mejor ya se le reducen muchos de la gente que hasta ahora la estaba votando simplemente por eso, ¿no? O sea, realmente para los políticos lo mejor sería que cada año se hicieran elecciones. Cuanto más cortoplacistas mejor, porque hay menos riesgo de que pueda pasar algo que haga que la gente levante la ceja. Entonces, eso es lo que ha pasado, básicamente, que ella ha dicho, me da a mí que a lo mejor algo puede pasar de aquí a 2027, mejor hagamos las elecciones ya, que ahora yo tengo muchos apoyos, todo el mundo me quiere, todo el mundo me ama, vamos a hacer las elecciones que 100% las voy a ganar yo, porque aquí todo el mundo me quiere, y ya está, y así yo me aseguro estar en el poder 4 añazos más, y ya veremos qué hacemos, pero yo me aseguro que estoy en el poder. Porque al final es que esto pasa como en España y como en todos lados. Los políticos lo principal que quieren es mantenerse en el poder todo el tiempo posible, porque tienen un montón de beneficios, ya no solo el salario del presidente, sino que pues o la casa presidencial, o el chofer, o el no sé qué. No, al final tú puedes ser el presidente de un país, pues tiene muchos beneficios, te interesa mucho mantenerte ahí, porque encima estás en una situación de poder, claro. O sea, al final el poder corrompe todo, ¿no? Y esto también pues pasa en Japón, igual que pasa en todos lados. Entonces, realmente todo esto, lo que estoy explicando de lo que ha anunciado de menos impuestos, más ayudas y no sé qué, viene porque, como se van a celebrar esas elecciones anticipadas, pues ella ha dicho, yo tengo que aquí recaudar los máximos votos posible. Y esta ha sido como su medida estrella para que la gente la vote.
Entonces, nada, el 8 de febrero es cuando se darán las elecciones. Veremos qué pasa al final, porque creo que le ha salido un poco el tiro por la culata, porque una cosa es intentar racanear votos de donde sea y otra cosa es mentir, o sea, mentir con todas las palabras, o sea, con todas las letras, mentir, decir cosas que no son verdad, que no se pueden aplicar y que no tienen sentido a esa escala, porque ha sido una escala muy heavy, o sea, es que ya solo con lo que os he explicado cualquier persona puede ver y decir, es que esto no, o sea, no se sostiene por ningún lado, ¿no? Entonces siempre los políticos están en esa fina línea, ¿no? De prometer cosas muy buenas para que la gente te vote, pero tampoco prometer una utopía, porque entonces la gente va a decir, esto no puede ser, o sea, tan bueno no puede ser, ¿no? Y lo que le ha pasado es que se ha ido demasiado a ese extremo de utopía. Entonces, nada, por esto pues ha anunciado esto y demás, porque si no es como, y esta tía ahora que ya era presidenta, porque ha dicho esto ahora de repente, pues eso, para ganar más votos para las elecciones, punto final. Ay, que al final todo se resume en lo mismo, así es que, bueno, nada, y este era como su mayor medida, lo de bajar los impuestos durante 2 años a los alimentos y demás. Y esto ya os he explicado, ¿vale? Entonces, lo que os digo, que la bajada de impuestos tiene que ir acompañada de recortes en gastos, porque si no, lo que suele suceder es que el Estado emite más deuda pública, como es el caso. Y cuando un Estado está muy endeudado y la información que llega a los mercados es que aún se va a endeudar más, lo que sucede es que hay cambios y surgen miedos, como ya ha pasado. Pero ¿tan endeudado está realmente Japón? Bueno, la deuda pública japonesa está en torno al 230, o sea, entre el 230 y 250% de su PIB, de su Producto Interior Bruto. O sea, es decir, el país debe más de 2 veces y media lo que produce en un año. O sea, vamos a volverlo a decir, ¿vale? El país debe más de 2 veces y media lo que produce en un año. Es algo muy insostenible. O sea, claramente es algo muy insostenible. Si lo comparamos con otros países, porque en estas cosas sí que tiene sentido hacer comparativas, el siguiente país más endeudado sería Italia, que tiene un 137%, ¿vale? Y aunque es un porcentaje también alto, o sea, tú si estás endeudado a un 137% de tu PIB, eso no es sostenible a largo plazo. Pero compara ese 137 con el 230% de mínimo de Japón. O sea, es que es prácticamente el doble. O sea, es una barbaridad. Y por si os interesa, el siguiente país sería Estados Unidos con un 120%, después Francia con un 115% y después Reino Unido con un 104%. Como podéis ver, todos valores muy alejados del caso de Japón, y en este caso no está España en este top, así que muy bien, algo, bueno, no sé si es algo bueno que hacemos, porque realmente no sé, a lo mejor sí que tendría un poco de sentido una economía expansiva en España, pero bueno, da igual, no estamos hablando de España, estamos hablando de Japón, así que vamos a quedarnos en Japón. Bueno, lo que os digo, que Japón ya estaba cotizando en condiciones de fragilidad dentro de los mercados. Si mandas ese mensaje, los tipos de interés se disparan. ¿Qué pasa? Que al final la consecuencia de todo esto es la siguiente, la que os he explicado antes. Pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Bueno, pues eso, ¿no? Yo bajo los impuestos, más ayudas, más deuda pública, me quedo sin dinero, los inversores dejan de invertir porque cada vez hay más riesgo de que no les pueda pagar. ¿Qué me queda? Autocomprarme mi propia deuda. Y esto es un concepto que va a costar más de que se entienda. Voy a intentar simplificarlo lo máximo posible, porque es un concepto un poco complicado, pero es muy interesante porque esto hace, o sea, si entendéis esto vais a entender muchas cosas, ¿vale? Y va a ser más fácil, o sea, va a ser más complicado de que os engañen. Os lo voy a leer y os lo voy a explicar después. Japón ya tiene una deuda enorme, así que emitir más bonos puede hacer que los inversores exijan más intereses. Para evitar que los tipos suban demasiado, el Banco de Japón puede comprar deuda pública con yenes nuevos, es decir, imprimir dinero. Pero eso aumenta la oferta de yenes.
Si no hay suficiente demanda global de yenes, eso presiona a la baja al yen, que es precisamente lo que se ha visto en los últimos años. Es decir, lo que puede pasar en última instancia es que el propio país diga, vale, la única solución es que yo mismo me pague mi propia deuda. Para pagarme mi propia deuda voy a imprimir más billetes. Porque si imprimo más billetes, creo inflación. Y al crear inflación, la deuda que tenía vale menos. Entonces necesito hacer menos esfuerzo para pagarme esa deuda. Es una medida horrible y solo puede llevar a que la ciudadanía viva en condiciones peores cada vez. Pero es interesante, básicamente esto lo que hace es que todo el mundo tenga que pagar más dinero, o sea, tenga una inflación, por lo tanto, todos los productos cuesten mucho más, para que la presidenta pueda pagar la deuda que ella misma ha emitido. Porque ahora, como hay inflación y su moneda vale menos, tiene que hacer menos esfuerzo para poder saldar esa deuda. Porque si no hubiese esa inflación, el esfuerzo que ella tendría que hacer para pagarla es mucho mayor. Por lo tanto, al final acaba siendo absurdo que su propuesta sea bajar los impuestos de los alimentos, ya que al final la población japonesa, si esto sucede, y van a tener que pagar aún más de lo que ya pagaban antes, porque sí, vale, les vas a quitar un impuesto, pero a largo plazo van a tener que pagar toda la inflación que tú misma has generado. Y eso, como cómputo general, acaba siendo un porcentaje mucho más alto que el porcentaje de impuesto que pagaban por comer antes. Entonces no les sale a cuenta, a la única que les sale a cuenta es a ti, porque vas a ganar votos, vas a mantenerte en el poder, vas a hacer que la gente de primeras diga, oh, qué buena es, y cuando la gente vea las consecuencias, como van a ser a través de la inflación, que parece que es algo un poco invisible, y que no van a saber exactamente a quién echarle la culpa de esa inflación, pues tú vas a lavarte así las manos, pese a saber que eres quien ha provocado esa inflación, puedes echar la culpa a quien sea, a Estados Unidos o a quien te dé la gana, y la gente dirá, ah, claro, es que ella no ha sido X, cuando es mentira. Entonces, a la única persona que le acaba de verdad favoreciendo esta medida es a ella. O a las personas de Japón que vayan a vivir un año en Japón y luego se vayan a pirar. Pero vamos, como tengas un proyecto a largo plazo ahí, es la muerte. Entonces, claro, esto ha saltado, pues, las alertas también en el mercado global, ¿no? Porque es como, vale, ahora, como hay más riesgo, los japoneses dan más porcentaje de interés. Entonces, la gente dice, coño, pues en vez de invertir en Estados Unidos, en Europa, en donde sea, voy a invertir en Japón, que aunque el riesgo sea mayor, me puedo sacar más beneficio. Y encima un beneficio muchísimo más alto, porque como había tanto riesgo, es que se dispararon los tipos de interés. Claro, entonces Estados Unidos y dijeron, espérate un momento, o sea, esto no lo puedes hacer, porque entonces todo el mundo que está invertido en diferentes países va a invertir a tu país, porque claro, estás dando unos intereses descomunales que realmente a lo mejor luego no puedes pagar, pero la gente va a dejar de invertir en mi país para invertir en el tuyo. Y esto no puede ser, porque entonces todos los países hacemos lo mismo, que la gente invierta en el país donde más porcentaje de interés den, que ese país en la vida pueda devolver ese dinero, engañamos a todo el mundo, rompemos toda la economía mundial y lo rompemos y explotamos como mundo. Claro, o sea, no tiene sentido. O sea, en este caso se pasó de lista. La presidenta japonesa se pasó de lista. Y no puede ser, porque entonces todo el mundo hacemos lo mismo. Entonces, precisamente, pues Japón ya está recibiendo presiones a nivel global, como por ejemplo el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, para que empiece a rectificar. A lo que después de unas conversaciones internas salió la ministra japonesa de Finanzas, que es la otra ministra de la que os hablaba, Atsuki Katayama, a señalar que ellos están muy comprometidos con la estabilidad presupuestaria a largo plazo. Permíteme dudarlo. Pero bueno, luego reculó y dijo textualmente: desde el pasado mes de octubre nuestra política fiscal ha sido coherente
responsable y sostenible, no expansiva. Y los números lo demuestran con claridad. Me gustaría que todos en los mercados se calmaran. Es decir, os prometo el mundo, os prometo menos impuestos, más ayudas, más deuda pública, vamos, más intereses, más todo. Hostia, que se me ha liado, que está aquí Estados Unidos y todo el mundo diciéndome que o echo el freno o se lía. Bueno, al final no. Chicos, al final no. ¿Os acordáis de todo lo que os prometí? Pues os lo prometí, lo juré. Pues ya no lo juro. Pues ya está, ya rompo la promesa. O sea, al final todas estas promesas utópicas de un mundo increíble acaban rompiéndose y acaban quedando en nada y acaban haciendo que simplemente engañes a las personas. Y ya está. Y ha tenido que recular. Y yo creo que pasarse de lista en este caso le va a salir peor de lo que le hubiese salido chapar boquita y que sus medidas realmente tengan sentido, ¿no? O sea, al final se puede hacer marketing bueno o se puede hacer marketing malo. Pero en la política, como te pases, y tú de marketing malo puede provocar que te quedes sin apoyos. Hubiera sido mucho más inteligente lanzar medidas a largo plazo, con sentido y demás, que es verdad que hubieras ganado a lo mejor menos votantes. Pero esos votantes hubieran sido mucho más fieles, se hubiesen mantenido y a lo mejor hubieras ganado las elecciones. Pero te has pasado de lista, has querido abarcar a todo el mundo y contentar a todo el mundo. Y al final lo que va a pasar es, yo creo, que el 8 de febrero va a tener muchos menos apoyos de los que ella iba a tener si se hubiese callado la boca o hubiese dicho medidas pues más pues con sentido, ¿no? Al final pues esto es lo que pasa, ¿no? Esto es lo que pasa. Y nada, simplemente explicar que imaginaros lo tensionada que tiene que estar la situación en Japón como para que una noticia así, que ni siquiera se ha aplicado, o sea, no ha sido nada que se haya aplicado, simplemente ha salido y lo ha dicho, ¿vale? No ha hecho nada, o sea, simplemente lo ha dicho. Simplemente el hecho de que lo diga, ya han saltado todas las alarmas, ya ha tenido que venir el de Estados Unidos a pararle los pies, y no solo el de Estados Unidos, a nivel global, de decir, esto no puede pasar, o sea... todos los mercados han subido los tipos de interés, una barbaridad, o sea, imaginaros, ¿vale? En plan, simplemente con que ella haya dicho eso, no ha hecho nada. Imaginaos la situación tan tensionada, de tanta deuda, de tan poco margen de maniobra que tiene, que un mínimo anuncio como ese, sin ninguna acción detrás, simplemente el anuncio, puede provocar que, vamos, que yo estoy hablando de esto. Que todo el mundo por un momento haya sido como, wait, esto no puede pasar, ¿vale? O sea, imaginaos la situación tan tensionada que está, en la que está Japón, que poco se habla, pero no están pasándolo muy bien allí y no están sabiendo cómo manejar el límite entre emitir deuda para poder autofinanciarse cosas y vamos, y endeudarse a 500.000 años, ¿sabes? No están sabiendo manejarlo nada bien y es peligroso. O sea, todo el mundo que se quiera ir a vivir a Japón, que quiera no sé qué, porque Japón es un país muy guay. Hay que tener estas cosas en cuenta, porque cuidado, porque esto es carne de cañón para crisis económicas, para muchas cosas muy malas, ¿eh? Realmente, en el peor de los casos, arruinan a toda su población. O sea que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Así que nada, esto es lo que está pasando en Japón. Espero que este vídeo haya servido no solo para informar de lo que ha pasado allí, sino para que se pueda entender un poquito más ciertos conceptos o ciertas cosas de las que suelen hablar mucho pues en las noticias, los políticos las hablan mucho, los economistas, todo el mundo lo habla, pero hay mucha gente que no tiene ni idea de estas cosas y que no sabe, que hay que explicarle qué significa cada cosa. Y tener información es tener poder, siempre lo voy a decir, porque ahora, con esta información, que os invito a que os informéis más, pero con esta información vas a ser menos manipulable que antes. Van a poder jugar menos contigo porque conoces realmente las cosas que hay, cómo pueden, en qué puede repercutir X cosa,
Y nada, pues eso me parece tan interesante, pues hacer este podcast y hacer este tipo de vídeos donde no solo se informe de lo que ha pasado en el mundo, sino que también se forme a las personas que lo estén viendo para que lo puedan usar en su día a día y pues el día de mañana, cuando se quieran mudar a otro país, cuando quieran votar o cuando lean una noticia, lean un libro, lean lo que sea y puedan tener ese pensamiento crítico. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos ayudaríais mucho suscribiéndoos y dándole like al vídeo. Y nos vemos en el siguiente, que se viene fuerte. Yo solo digo que una vez más es hablar de Donald Trump. Yo sé que hay gente que ya está harta de escuchar de él, pero es que no para de liarla. Así que nada, pues nos vemos en el próximo vídeo, que se va a venir cargadito de tralla, yo creo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente.